Muy buenas de nuevo. Me he permitido la libertad de haceros un resumen de este tema de microbiología y tecnología, pensando en que, uno, en insistir sobre los aspectos que yo considero más importantes de cara a la selectividad, ¿vale? Y también a ir resolviendo las cuestiones que os he puesto en la tarea. Y también pensando en quienes todavía no habéis visualizado los anteriores vídeos explicativos que puse. Si no tenéis tiempo, pues esto puede ser, espero, un buen resumen. En los anteriores vídeos yo seguí el esquema del tema, ¿vale? Y aquí pues he ido recortando y voy a hacer hincapié pues en lo que yo considero que os pueda servir más. Por resumir, he resumido incluso el título del tema. El título original era El mundo de los microorganismos y su aplicación, que eso significa microbiología y biotecnología. La biotecnología es una disciplina que asocia, pues eso, biología, microorganismos y procesos eh, para obtener, ¿no?, algún producto o algún proceso. Es el uso de los microorganismos en la obtención de productos o procesos. Entonces, vamos para adelante. Concepto de microorganismo, esto es lo básico. Y el concepto más simple no puede ser. Son organismos solamente visibles al microscopio, bien óptico o electrónico. Es decir, no se pueden ver a ojo. Tipos principales. Los tipos principales son 5. Bacterias, protozoos, algas y hongos microscópicos, virus, priones y viroides. Estos 5 grupos han caído muchas veces en clasificaciones, ya veréis o habréis visto en las preguntas de selectividad que os ponen a lo mejor muestras para que identifiquéis o una tabla parecida a esta para que clasifiquéis, etcétera. Esta es una clasificación muy sencilla, más básica no puede ser. Lo dividimos según su organización en celulares y acelulares. Esto de acelular es muy interesante, ¿eh? Es decir, no llegan a ser células. Los acelulares, virus, priones y viroides, no son células, ¿eh? Si no son células ya podíamos plantearnos aquí, pero si la célula es la mínima expresión de la vida, entonces ¿son seres vivos o no lo son? He ahí la cuestión, ¿eh? No llegan a ser células, pero dentro de una célula, que no llegan a ser células, son más bien partículas supramoleculares o moleculares, virus y viroides contienen ácidos nucleicos y priones son básicamente proteínas. Entonces, fuera de una célula no son nada, pero dentro de una célula mantienen la capacidad de replicación, de reproducción, por así decir. ¿De acuerdo? Dentro de los microorganismos propiamente dichos, que serían estos 4, bacterias, protozoos y algas y hongos microscópicos, pues podemos hacer una primera clasificación según el tipo de célula, procariota y eucariota. Dentro de los procariotas tenemos el mundo de las bacterias, que se incluyen en el reino moneras, y dentro de los procariotas tenemos estos 3 grupos que, ¿cómo los diferenciamos? Pues fijaros, las algas ya por su carácter autótrofo fotosintético. Y ya está, ya las tenemos. Ahora nos quedamos con protozoos y hongos microscópicos, que ambos son heterótrofos. ¿Cómo los diferencio? Pues, a ver, los protozoos siempre van a ser unicelulares, mientras que los hongos los tenemos uni y pluricelulares. Y además estos generalmente son saprófitos, es decir, descomponen la materia orgánica. Y además las células de los hongos están también provistas, atención, de pared celular. De pared celular que a diferencia de la pared celular de vegetales, esta, la de los hongos, en su composición está la quitina, que era un polisacárido. ¿Lo veis? Y así ya repasamos. Pared celular de quitina. Los vegetales, pared celular de celulosa. Y las bacterias también tienen pared celular, pero de peptidoglicanos.
¿vale? Bien, el que sean 5 grupos, digamos, porque poquitos, eso no tiene que desvirtuar su importancia, ¿eh? De hecho, el mundo microscópico es muchísimo, casi por lógica, más abundante que el macroscópico. Y ya sabéis que a mí aquí me gusta recordar que cualquier ser macroscópico, puede ser en sí mismo un mundo o un planeta que alberga miles y miles y miles de microorganismos. El ejemplo que me gusta poner es nuestro organismo, nuestro cuerpo, el organismo humano, puede contener más microorganismos que células propiamente dichas humanas. Y eso hace que hablemos de un microcosmos, desconocido porque no lo vemos, pero de una importancia tremenda y cada vez más, porque ya sabéis que la ciencia avanza y entonces pues cada vez el mundo de los microorganismos pues requiere más atención y estamos aprendiendo mucho de su estudio. Aquí tenéis imágenes, no me voy a detener mucho, imágenes de bacterias, imágenes de microorganismos eucarióticos y imágenes de los acelulares. Vamos a empezar con los eucarióticos. De los eucarióticos son 3 grupos, ¿verdad? Las algas, que ya las tenemos controladas, unicelulares, fotosintéticas. Importancia, recordar que nuestra segunda intención de este tema es la importancia o la aplicación que puedan tener los microorganismos. ¿Cuál es la importancia de las algas unicelulares? Pues se deriva de su capacidad fotosintética o de su cualidad fotosintética, es decir, son productoras de oxígeno y forman parte digamos, son la base de las cadenas tróficas de los ecosistemas acuáticos, formando parte del fitoplancton. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo un mundo que no lo vamos a detener en su clasificación. Recordad que cada grupo de microorganismos pues tiene muchísima variabilidad. Pasamos a los heterótrofos. Pues aquí tenemos los unicelulares heterótrofos sin pared celular, protozoos, el mundo de los protozoos. Y tenemos 4 grandes grupos: rizópodos, emiten pseudópodos, ciliados provistos de cilio, flagelados provistos de flagelos, y los esporozoos se llaman así porque además de las vías de reproducción sexual que exhiben todos estos microorganismos eucarióticos, también se reproducen de manera asexual a través de la formación de esporas. Aquí volvemos a tener imágenes al microscopio de los 4 grupos principales de protozoos. En la primera imagen tenemos flagelados en este caso son parásitos. Esto que se ven en más curito es el protozoo del género Trypanosoma y está dentro de la sangre humana. Es decir, estas bolitas que vemos aquí más claritas serían glóbulos rojos. El Trypanosoma es el responsable de una enfermedad, de la enfermedad conocida como del sueño. En la segunda imagen tenemos el protozoo, tal vez pues el que más se ha estudiado, o por lo menos de los primeros que más se estudió, el paramecio. En la tercera imagen tenemos una ameba con sus pseudópodos que utiliza tanto para desplazarse como para captar o capturar partículas de las que se alimentan. Las hay de vida libre y las hay parásitas y por tanto causantes de enfermedades. Entre los esporozoos, nosotros en el tema vimos, o el que yo puse fue el Plasmodium, causante de la enfermedad conocida como paludismo o malaria. En este ejemplo pues viene otro, el toxoplasma, causante de la enfermedad conocida como toxoplasmosis que afecta a animales y también a humanos. Pasamos al mundo de los hongos. Los hongos ya hemos dicho que son heterótrofos, fundamentalmente saprófitos, es decir, descomponen materia orgánica y sus células están provistas de una pared celular de quitina. Aquí tenemos una visión general, en esta imagen una visión general de los tipos de hongos. Los tenemos
una primera clasificación en unicelulares y en pluricelulares. Los uni, el mundo de las levaduras. Los pluri, mohos y hongos. Mohos y hongos que en realidad responden a una misma organización, a una misma estructura, con la diferencia de que estos son microscópicos y estos son macroscópicos. Ambos son saprófitos, la organización es muy parecida, que descomponen materia orgánica. Estos son los que mejor conocemos, ¿verdad? El mundo de los champiñones, de las setas, etc. El cuerpo del hongo no estaría visible porque estaría descomponiendo, en este caso la hojarasca, materia orgánica, y lo que vemos, estos cuerpos que le llamamos setas, en realidad son los cuerpos fructíferos. El cuerpo del hongo está dentro, no lo vemos, es el micelio que se llama. Pues bien, en el caso de los mohos es exactamente igual. El micelio está dentro, en este caso, de este alimento, del pan, lo va descomponiendo y hay un momento en que se van a reproducir y emiten esos pelillos, que le llamamos los mohos, que serían como setas microscópicas, serían los cuerpos fructíferos. ¿Vale? Por supuesto, como estamos en tema de microbiología, estos ya los abandonamos. Nos quedamos con mohos y levaduras. Las levaduras, pues ya os sonarán del bloque 2 cuando estudiamos el metabolismo en ausencia de oxígeno, el metabolismo o el catabolismo en ausencia de oxígeno para obtener ATP, era la fermentación. Estudiamos dos tipos de fermentación, alcohólica y láctica. Pues bien, en este caso hablamos de la alcohólica, de la que es responsable las levaduras del género Saccharomyces. Importancia de estas levaduras, pues en la industria de la fabricación de bebidas alcohólicas, vino, cerveza y derivados, y en la fabricación del pan y sus derivados, ¿no? Bollería, etc. También hay levaduras que son responsables de enfermedades. Destacamos el género Cándida, enfermedad candidiasis. Vamos a los mohos. Los mohos, aparte de estropearnos los alimentos que se nos olvida conservar, pues también son los que le dan esa identidad a los quesos azules, al camembert, al roquefort, etc. También hay mohos responsables de enfermedades en determinados cultivos. Esto tiene interés, pues eso, en la agricultura, en las plagas de muchos frutales, etc. Y también enfermedades, nos vamos al mundo animal, como es el caso de la tiña. Aquí lo vemos, estas calvas en perros, pero también se da la tiña en humanos. Esto es una enfermedad fúngica. Otra sería el conocido como pie de atleta. Aquí tenéis una imagen al microscopio de estos mohos. Y otro ejemplo sería el moho del género Aspergillus, responsable de una infección pulmonar importante. Quedaros con el ejemplo que queráis. Y bueno, especial mención, le voy a hacer un apartadito especial a este moho del género Penicillium, ¿no? Por la importancia que tuvo en el descubrimiento de los antibióticos. Los antibióticos, sabéis que son sustancias que inhiben o que bloquean la proliferación de bacterias. Bacterias responsables de enfermedades. Es decir, yo tengo una enfermedad bacteriana, una inflamación, vamos a poner por ejemplo, una inflamación de garganta producida por bacterias y si me tomo antibióticos, esa población de bacterias que yo tengo en mi garganta va a mermar. Porque una infección en realidad es pues esas bacterias instaladas en mi garganta que se están multiplicando, reproduciendo, pero si yo pongo una sustancia, una especie de veneno llamado antibiótico, entonces esa sustancia bloquea la proliferación de bacterias. Esto tuvo una enorme importancia en el siglo XX, puesto que se acababa prácticamente en el siglo XIX
pues se acababa de descubrir que había determinadas enfermedades, como puede ser la tuberculosis, que eran causadas por bacterias. Entonces, imaginar qué importante fue, es decir, contar con un antibiótico, una sustancia y poder curar a esas personas. ¿Cómo se descubrió esto? Pues esto fue un accidente, se descubrió por accidente. Este señor, Alexander Fleming, un científico británico, trabajando en su laboratorio con cultivos de bacterias, ya sabéis cómo funcionan los cultivos, placa de Petri, un medio de cultivo, agar-agar, y siembro bacterias. Él estaba investigando el mundo de las bacterias, que digamos estaba recientemente conocido. Entonces, accidentalmente, eran los inicios de la microbiología, entonces no había tantas asepsia ni tanto cuidado de contaminación. Accidentalmente se le contaminó con esporas de este hongo. Entonces el hongo, las esporas cayeron allí, el hongo creció y él observó que alrededor del hongo las bacterias, que son estas líneas así más claras, las bacterias no crecían. ¿Vale? Las bacterias no crecían. Es decir, el hongo estaba produciendo una sustancia de la misma manera que las levaduras que hemos visto antes producen etanol, pues este hongo estaría produciendo una sustancia a la que le llamó penicilina, ¿no? El nombre del hongo, penicillium, pues le llamó penicilina, que estaba impidiendo el desarrollo de las bacterias. Y se abre de esta manera. Este fue el origen de los antibióticos. A raíz de aquí se desarrolló en todo el siglo XX pues una carrera tremenda con el mundo de los antibióticos. Ya no solamente se utilizó este hongo para producirlo, sino que se utilizaron otros microorganismos y empezó esa carrera vertiginosa de producción de antibióticos. ¿Problema de los antibióticos? Pues en España tenemos un grave problema. Fijaros, esto son noticias de esta cadena oficial de Radio Televisión Española, que dice que España es el país del mundo, el primer país del mundo en el consumo de antibióticos. ¿Qué problema tiene esto? A ver, el problema es el siguiente. Cuando nos tomamos un antibiótico porque tenga una infección bacteriana, tenemos que tener en cuenta que las bacterias, dentro de esa población de bacterias que está causando la infección, hay diversidad genética. Y quiero aprovechar este ejemplo para reforzar contenido del tema anterior, del tema de genética, donde estudiamos la selección natural, ¿vale? Si os acordáis, en la selección natural poníamos el ejemplo de los conejos. En un ecosistema mediterráneo, si tenemos conejos grises o marrones y conejos blancos, pues ¿quiénes tienen más probabilidad de sobrevivir? Pues los marrones, ¿verdad? Porque los blancos pueden estar más visibles para los depredadores, para un águila, o son más visibles. O el tema de las mariposas que pusimos, en fin, cualquiera de esos ejemplos. Pero si nos llevamos esa idea de la selección natural, de la variabilidad genética y la selección natural, si nos la llevamos al mundo de las bacterias, al mundo microscópico, pues nos encontramos con lo mismo. Es decir, nos encontramos con que puede haber bacterias que se escapen, por así decir, de ese posible depredador llamado antibiótico, aunque la mayoría, vamos a suponer que sea el 99% de las bacterias son eliminadas con ese antibiótico, pero basta con que quede un 1% como para que ese 1%, según ya, y repito, insisto, repasamos el tema anterior, esas bacterias que son resistentes, que se han escapado de ese depredador llamado antibiótico,
pues sean las que se reproduzcan y por tanto al cabo de X tiempo lo vamos a encontrar con bacterias resistentes a ese antibiótico. Con lo cual, ese antibiótico ya no sirve y hay que investigar, diseñar nuevos antibióticos para esas bacterias resistentes. Y esto está siendo un grave problema en nuestro país, aquí ya lo veis. O sea que las bacterias multiresistentes causan 35.000 muertes al año, más que accidentes de tráfico. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del resumen y ya en la segunda parte nos dedicamos a las bacterias y a los virus. Hasta pronto.